Bien, te decía que en el caso de América Latina hay expectativas en el sentido que Obama pueda recomponer esa relación con los países de este lado del continente, sobre todo en el caso de Venezuela, porque también hay que tener en cuenta otra cosa. Yo te hablaba previamente del discurso que asume Obama con miras a su reelección, un discurso un poco más beligerante en el caso del gobierno de Venezuela, en el caso de conflictos internacionales como el Medio Oriente, más pro-israelí, ratificando pues el apoyo de la amistad de los Estados Unidos hacia el Estado de Israel. Pero ahora vamos a ver a un Obama distinto en el sentido que ya no tiene la presión electoral, va a estar más consciente de lo que va a ser su lugar en la historia, va a actuar, va a gobernar en estos próximos 4 años pensando ya en el sitial en el que él va a quedar en la historia de los Estados Unidos. Tampoco va a estar tan pendiente de políticas que puedan resultarle adversas desde el punto de vista electoral, porque ya no tiene elección pendiente, o sea, ya no se puede reelegir nuevamente. Entonces ya él va a actuar con un poco más de libertad, sobre todo en el campo de las relaciones internacionales, y eso le puede permitir, por ejemplo, en el caso de que se produzca un acercamiento con el gobierno venezolano, asumir ese acercamiento, asumir esas relaciones con el gobierno del presidente Chávez sin ningún tipo de miramientos, de preocupaciones, porque puede afectar la votación, por ejemplo, en estados como Florida o en ciertos estados más conservadores, que presionaron, por cierto, al gobierno para que actuara en contra del gobierno del presidente Chávez. Sí, todos sabemos que hay algunos republicanos, entre ellos algunos muy cercanos al candidato Romney, como por ejemplo como Marco Rubio, como la legisladora Ileana Ros-Lehtinen, tienen los congresistas cubanoamericanos que han asumido esa posición de línea dura contra el gobierno del presidente Chávez, bueno, que lo ven como un factor negativo a la hora de las elecciones, pero que ahora pues al presidente Obama no le van a dar mayor preocupación, porque bueno, ya no tiene un proceso electoral pendiente, repito, y puede actuar con más libertad en base más a sus convicciones, a lo que él cree que debe hacerse desde el gobierno, y sin estar tan pendiente de lo que esa posición que él tenga pueda reflejar desde el punto de vista electoral. Ha sido perjudicial, por lo menos la primera administración Obama, en torno a las políticas aplicadas. Yo creo que no cubrió las expectativas que se generaron en su primera elección, sobre todo en América Latina y en el resto del mundo. Recordemos, por ejemplo, que son cosas que tienen un simbolismo importante. Por ejemplo, una de las promesas que hizo Obama en aquella oportunidad fue la de que iba a cerrar la base, no la base, la prisión que está en la base militar de Guantánamo, donde se cometen, como sabemos, una serie de aberraciones y violaciones importantes a los derechos humanos, donde hay personas que están detenidas sin estar sujetas al debido proceso por una ficción legal que los califica de enemigos no combatientes, cosa que los sustrae de la aplicación del derecho internacional humanitario, los sustrae de la aplicación de la misma legislación norteamericana, que evidentemente también tiene las garantías procesales consagradas en la Constitución y en la ley, bueno, y los tiene en ese estado, en una especie de limbo, repito, clara violación a los derechos humanos más elementales. ¿Y esa decisión la tomaría el presidente de la probable República? que ahora, entendiendo que esa decisión, si la toma, no va a tener mayor repercusión desde el punto de vista electoral, porque repito, ya él no está aspirando a una nueva reelección como presidente, él va a tener más libertad, va a tener un mayor campo de acción para tomar decisiones, por ejemplo, como esta, que podría cerrar esa infame prisión, o buscar acercamientos con gobiernos que pueden ser vistos en los Estados Unidos como enemigos o como decía Romney. Bueno, podemos ver ahora al verdadero Obama. Inclusive fue un tema de la campaña electoral. Hubo una propaganda de los republicanos en las cuales se decía que Obama tenía estrechas relaciones con una hermana de Fidel Castro de amistad, y lo mismo con con el presidente Chávez, que era amigo o que buscaba establecer lazos de amistad con países enemigos de los Estados Unidos, por ejemplo, como Irán. Eso se usó en la campaña electoral. Chávez fue un tema de campaña en los Estados Unidos, precisamente buscando sustraerle al presidente Obama ese voto duro, ese voto de comunidades importantes que ejercen influencia en estados como Florida, que aportan 29 votos electorales. Esa comunidad cubanoamericana, pues, que tradicionalmente ha sido enemiga de mandatarios como el presidente Chávez. Además que me imagino que en agenda internacional estaría también pues el quitar ese bloqueo que tienen a Cuba desde parte de Estados Unidos. Ese es otro tema importante, que como sabemos todos los años en la Organización de las Naciones Unidas se vota masivamente en contra de un bloqueo además de injusto, que es criminal, que afecta a fin de cuentas a la población, que afecta a los cubanos, no afecta tanto al gobierno, en este caso ya de Raúl Castro o en el pasado de su hermano Fidel, sino que afecta a los cubanos y que ha generado también un repudio internacional. Entonces yo creo que yo soy más optimista en este caso con los cambios que puede haber en la política exterior de los Estados Unidos, con esta reelección de Obama, quien, repito, va a actuar ya sin la presión de los procesos electorales, sin estar tan pendiente de las consecuencias que sus actos puedan acarrearle, y, repito, más pendiente de su lugar en la historia, de cómo él va a quedar ante la historia de los Estados Unidos y del mundo.
Además que estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pues saben que todavía hay unas relaciones comerciales, pues que se han tenido que cumplir con Estados Unidos igualmente. Excelentes relaciones comerciales, hay un intercambio cultural, importamos muchos bienes y servicios de Estados Unidos. Nuestros jugadores, como bien sabemos, compiten allá en las grandes ligas y con mucho éxito por lo demás. Ha habido también muchos gestos inamistosos. Yo entiendo también a veces la posición del gobierno de Venezuela porque ha habido realmente gestos inamistosos de parte, sobre todo de voceros, no tanto del gobierno como un todo, pero de voceros del Departamento de Estado y además voceros que tienen cierta influencia política en el gobierno de ese país. Que bueno, y es una situación que yo creo que se puede corregir. Yo creo que con esta, repito, con esta elección, esta nueva elección del presidente Obama, se puede abrir un espacio para recomponer esas relaciones, inclusive para retomar las relaciones a nivel diplomático, que como sabemos se mantienen, pero no tenemos embajador en Washington, Estados Unidos no tiene embajador acreditado en Caracas, están solo unos encargados de negocios. Hay un rompimiento. No un rompimiento desde el punto de vista diplomático ni formal, porque se mantiene la embajada, solo que hay un encargado de negocios, pero como a un menor nivel. Claro, eso en la práctica es más simbólico que efectivo desde el punto de vista de las cosas que pasan, porque seguimos manteniendo relaciones comerciales, culturales, un intercambio. Sí, pero precisamente eso es uno de los puntos que tal vez ha causado gran polémica, ¿no? Esa necesidad de tener ese enemigo imperial sobre el cual sostener un discurso de ataque y justificar ciertas políticas en materia internacional y que pudieran estar tal vez afectando o que quieren justificar afectaciones a Venezuela. Sí, pero recuerda que también es un discurso que tiene un asidero, que tiene un fundamento, y eso está ahí en la historia, en las intervenciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en muchos de nuestros países. Todavía están frescas esas intervenciones, por ejemplo, como el caso de Panamá, donde el papá del presidente Bush, en su momento también presidente de los Estados Unidos, bueno, invade prácticamente ese país. El caso de Granada, las intervenciones que ha habido también buscando de alguna manera influir en la posición, en la conducta electoral de los ciudadanos de este lado del mundo, sí. O sea, de América Latina. Yo creo que también hay razones para que en América Latina se vea con cierto recelo la política exterior de los Estados Unidos.